pues eso, ¿qué ventaja tiene el imputar a eso? Pues que después, aparte de que no hay dolo nunca, porque los empresarios no quieren que se accidente a los trabajadores, la relación directa de esta persona que es el responsable de la empresa con el accidente es difícil de establecer porque él tiene un staff, tiene unos jefes de obra, tiene unos encargados, tiene un personal, tiene está muy lejos del día a día, claro. Está muy alejado del día a día. Está muy alejado. Entonces, si quitan los mandos intermedios y dejan solo al gerente, cuando llega de verdad el juicio del día penal, el juez puede entender, oiga, si nadie trae aquí personas más abajo para imputarle la responsabilidad solo a este señor, yo tengo bien claro y es evidente que este señor no tiene ninguna culpa. O sea, demostrarle la culpa. Otra cosa sería que dijese, es el gerente y no tenía ninguna estructura organizativa para cuidar el cumplimiento de los deberes empresariales. Bueno, eso serían palabras mayores. Pero oiga, usted tenía, sí, yo tenía un servicio de protección propio. Yo tenía unos técnicos a día y están hechas las evaluaciones y tenemos una auditorías y las auditorías no salen bien y entregamos al trabajador y todas las obligaciones cumplidas. Bueno, pues venga, vaya a ser. Creo que ese es un truquillo que lo estoy viendo últimamente. Sí, pero vale, yo creo que vale más para empresas grandes que pequeñas. Las grandes se salvan. Las pequeñas es que no hay ese staff de servicio de prevención propio, y hay pocos medios, y el gerente no está todo el día. En una obra de 5 o 6 trabajadores, el jefe tiene que trabajar casi tanto como los albañiles. Tendrá que ausentarse para ir al banco o buscar clientes o hablar con... Pero normalmente trabaja casi tanto como bueno. En las torres de acceso de trabajo estamos teniendo problemas para sustituir a los andamios de borriquetas, pero yo sigo creyendo que es el camino. Los andamios de borriquetas no tienen solución para acceder. En teoría, los andamios de borriqueta, que ahora lo veremos después, dice que pueden ser hasta de 3 metros de altura. Yo digo, en una borriqueta, ¿quién sube a 3 metros de altura? ¿Y cómo atas las borriquetas, unes las borriquetas con la planta? Es una barbaridad. Entonces, creo que si vamos a eliminar las borriquetas, aunque no están prohibidas, como veremos en el convenio, sí, por lo menos la solución pasa por el andamio con ruedas. Nos queda ya poco tiempo. La altura de la barandilla ya en los andamios colgados ya dice que no será inferior a 100. Normalmente creo que las que se comercializan ya tienen 110. Yo creo que deberían de ser más altas todavía. Pero bueno, ya eso, ya estamos hablando de que ya tiene que ser más altas. Vuelvo a repetir que todas las plataformas sean de al menos 60 centímetros de anchura. Y ahora ha habido una alerta del Inbasat por la que se recuerda que los andamios colgados, las plataformas estas de nivel variable, no tienen puertas de acceso. Las tienen los andamios de mástil, pero no los andamios tubulares. Entonces tienen que hay muchas que no tienen y entonces tienen que pasar entre la barandilla o por donde está el motor, que ahí la lira tiene una abertura más grande. Hay que comprar, cuando queramos constituir un andamio colgado, tiene que haber un módulo de acceso con barandilla. Pues hay que pedirlo que lo fabriquen. Por eso es que me lo han pedido y no hay. Pero lo que tiene la posibilidad es de desmontar la barandilla. Pues a quitar las barandillas y entrar. Y luego cuando estés dentro, montarlo. Yo eso lo veo peligroso porque si la quitan, después la porque la puerta también es peligrosa, ¿eh? Una puerta puede ser peligrosa también. Bueno, pero si abre hacia adentro y tiene un enclavamiento y cosas así, puede ser los andamios mástil sí que la tienen. ¿Vale? Bueno, para la utilización de redes, así las novedades que se mencionarán en lugares secos, las redes se están utilizando ahora como en diferentes tipos para encerrar. Por ahí fuera yo he visto en películas y personalmente en Nueva York, que es el único sitio donde está fuera de aquí,
que allí se encierran los trabajos de estructura que pueden tener 400 metros de altura, se encierran los encofradores, pero no con redes, se encierran con, con sándwich, unos sándwiches, porque allí los vientos a esas alturas son muy fuertes y entonces se tiene que proteger. Además, el miedo de 400 metros impone. Entonces, aparte de protegerse, se tapan, se protegen de las inclemencias meteorológicas y cosas así. Las redes en España sí se valoran, fuera de Europa se valoran muchísimo menos. Todas las personas con las que he trabajado que forman parte del grupo de trabajo de las redes dicen eso, fuera de Europa no se gasta mucho. Y en España se están buscando ya los usos de hacer de cerramiento, cortina. Yo cierro y ya no hay un hueco. Queda el riesgo de que pequeño cascote se puede colar, se están intentando inventar especies de rodapié, lonas inferiores que hagan de rodapié, hacer bolsas más espesas y cosas así, pero bueno, las redes están ahí y mientras se monten que sea de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a las instrucciones y limitaciones de la norma. Vale. Normas específicas para las plataformas de carga y descarga. Sabéis que ya hay una norma UNE, es decir, española, no europea, que certifica este equipo que es el de la carga y descarga. Lo bueno es que señala que recoge ya, porque veis que está en azul, recoge ya, es nuevo, que el señor que se trabaje ahí deberá de sujetarse o bien con un cinturón de retención que impida la cuerda es cortita y no llegas a caerte, o si la cuerda es un poquito más larga, entonces ya con un arnés para que si te quedas, si te cae y te quedas suspendido, que sea con un sistema de arnés, ¿vale? Ya así lo recoge y ya está. Y después que si tiene trampillas y cosas de esas, la verdad es que no está triunfando este equipo. Es una norma española como la de las redes, no, perdón, la de las redes ya es europea, y no está triunfando, pero bueno, si hay que comprarlas de acuerdo a la norma, siempre será una garantía, es decir, que hemos hecho un esfuerzo por comprar una certificada de acuerdo a una norma española. Ya vamos por el séptimo artículo de más, es decir, el 197 del séptimo convenio coincide con el 196, requisitos para la utilización, el 190. Requisitos para la utilización de plataforma de carga, eso ya lo hemos dicho. El 199, cestas suspendidas mediante grúas. Se recoge ya aquí que se puede trabajar, pero ya también se comercializan cestas para poder trabajar y que se tiene que utilizar de acuerdo a las normas. La norma de grúa recoge cestas suspendidas. Hay un problema de comunicaciones que resolver, el problema de los vientos, etc. Bueno, sabéis que hay pues, un artículo al respecto. En el movimiento de tierras, este lo reescribe y no es que diga mucho más, pero sí pone algunos detalles. Por ejemplo, las canalizaciones eléctricas, pues bueno, hay que localizarlas, etc. Conozco ahora un caso en donde se ha producido un accidente. Este de la grúa que murió el trabajador, resulta que este gruista fue el que se cargó en una urbanización, se cargó las líneas de alimentación de la urbanización y cortó los cables que no sabía que pasaban por dentro de la parcela. Los cortó, entonces vinieron los de la empresa subcontratista de Iberdrola para hacer la conexión y que estuviesen. Estuvieron trabajando hasta la 1 de la noche, conectaron, ya tenían luz, pero no se les... no terminaron de sellarlo bien y al día siguiente fueron a las 11 de la mañana y nada más llegar se produjo el accidente mortal. Cuando bajó el trabajador a hablar con uno de los electricistas, porque era de su pueblo, estuvieron hablando cuando cayó y murió. Pero ahora se ha aprovechado para el abogado de la defensa, dice, como habían 3 empresas, los camioneros, el de la máquina y el de la eléctrica, vamos a pedir coordinación de actividades y a ver si podemos imputar por riesgo y no hacer evaluación al que estaba allí haciendo las conexiones, que representaba un peligro para ellos y para los que estaban por allí trabajando.
y por falta de coordinación a ver si lo puede enganchar y le podemos pillar la póliza de seguros para beneficiar al trabajador. Bueno, ya se verá dentro de 4 o 5 años cuando salgan los juicios, pero pasaba por allí en la línea y se la cargó el maquinista y cosas así normales. Bueno, pues como veis sí que se tienen que analizar en trabajos de excavación, en las canalizaciones, que no estén protegidas, señalizadas, etc. ¿Alguna pregunta de estos? Bueno, también las distribuciones aéreas, hay que desviarlas, balizarlas, señalarlas, etc. Medidas a adoptar en el inicio de los trabajos. Bueno, aunque sean trabajos de preparación de los terrenos y cosas de esas, son trabajos y, por lo tanto, si son del sector de la obra, tiene que estar sujetos a si es una obra con proyecto. Oiga, es que lo voy a hacer antes del proyecto. Pues no sé si lo quieres hacer antes del proyecto, pero llámale como quieras, pero por lo menos tengas una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo, los que tienen máquinas, los peones que le ayudan, los señalistas que pueden permitir la incorporación de camiones, la salida de camiones, la problemática del terreno, los topógrafos, todo este personal que puede estar por allí en esos trabajos iniciales de sondeo, de preparación, acceso y cosas así, pues todas estas gentes tenemos que hacer la evaluación, aunque el proyecto esté por hacer todavía. Pero esos son trabajos de la obra. Sin esos trabajos previos no se puede hacer la obra después. Así que ahí hay una pequeña polémica sobre si son trabajos aparte o ya deberían de estar integradas en el plan de seguridad. Yo digo, por lo menos que estén evaluados, que esté el coordinador, que esté ya, que el coordinador, porque hay varias empresas, por lo tanto, si hay varias empresas tiene que haber coordinador, aunque no haya libro de incidencias porque no hay plan de seguridad, pero sí que haya coordinador, sí que esté haciendo reuniones, sí que informe a las distintas partes, sí que escribe que está trabajando y dando instrucciones. Todas estas cosas sí que se tienen que hacer en los trabajos de excavaciones. A ver, aquí está, en los trabajos de excavación, el tipo de terreno. Si no se puede garantizar la estabilidad del terreno y hay que trabajar desde el interior, se deberá velar por la seguridad de las personas trabajadoras con estabilizaciones, ventilación, etcétera, y presencia. Riesgo de desplome de tierra, presencia. Riesgos de inundaciones, irregularidades del terreno, rellenos, terrenos de relleno, todas esas cosas, presencia. Delante, que no se vaya. Y lo de la ventilación, hemos llevado un caso en donde se decía en el plan, cambiando un alcantarillado en una urbanización, en terrenos arenosos cerca de la playa, que no habría ninguna zanja de más de 1,5 metros, y después hubo un desplome de arenas, porque eran arenas, y cuando medimos había un 80. Entonces ya no hay solución, va a pagar y todas. Entonces si hay 1,80 es más de 1,50 que se había dicho en un principio, pero en la famosa notas tecnológicas de la edificación del año 1970, ahí se decía zanjas de más de 1,30 y a proteger los pies de las piernas de los trabajadores. Y sigue esa normativa, que creo que está superada por la tecnología y por la normativa actual, siguen citándosela cuando hay que hacer un plan de seguridad o cuando hay que hacer una investigación de accidente. Era de 1,30, vamos a ver. Será de lo que sea, pero que no le hagan daño a un trabajador. Así que si tienes que ponerle una activación, una protección o una derma o un talud, hazlo, aunque sea de un palmo. Y yo siempre he dicho, hacer una berma en una zanja que va a tener 1,30, comerse un trocito más, hacer un escalón, son unos cuantos camiones que sí valen un dinero. Pero y evitarte una multa, y evitarte un accidente, y evitarte problemas, creo que no valoramos muy bien, aparte de no tener ninguna, porque la máquina siempre corta en vertical y hay que decirle, pues yo quiero que me cortes un poquito inclinado, podamos decir que el talud por lo menos sea de un 70%, comete arriba el poquito ese, hazme una berma, lo que sea, pero si no das argumento de defensa vertical, y tacaré enseguida corriendo, te paras corriendo, las arenas se secan en minutos, las arenas en minutos. Las arcillas no sé, pero las terrenos desgravados o arcillas limosas y cosas de esas, en pocas horas. Los bataches, mala solución.
Es peligrosísimo los bataches, porque no se respetan, no se estudian y no sabes debajo de la acera qué es lo que te vas a encontrar. Vale, la vía de entrada y salida a las excavaciones es uno de los peligros, no hay que trepar y cosas así. La ventilación de los túneles, bueno, es otra problemática, depende de los tamaños, pues así. Trabajos de demolición, pues, y trabajos sobre cubierta. El de cubierta, como veis, es nuevo. Hace unas redacciones que no estaban, aunque en el 1627 ya hay un apartado, creo que es el punto 11, que dice que en cubiertas frágiles deberán adoptarse las medidas. Y ahora aquí, pues la caída de personas trabajadoras a distinto nivel se protegerá mediante protección colectiva. Es decir, lo del arnés de seguridad y el carrete retráctil deberíamos de ir pensando que tiene el problema de que necesita un señor con los brazos cruzados, mirando, un puesto de trabajo no productivo y necesita y presenta el peligro de no ver dónde está la claraboya. Yo lo he visto muchas veces y cuesta de distinguir cuál es la placa en una cubierta que ya lleva 10 años montada, cuál es la placa translúcida y cuál es la de fibrocemento. Pues aparte de la que de fibrocemento se puede romper, la translúcida es que no se distingue por la contaminación que hay y los trabajadores se despistan y de arriba abajo. Bueno, y que hay que planificarlo todo, ¿vale? En caso de cubiertas frágiles, con anterioridad al inicio de los trabajos, deberán identificarse e informar a las personas trabajadoras de las zonas frágiles antes del acceso al mismo. Se habilitarán zonas de trabajo y de tránsito, de tal forma que se garantice la resistencia del conjunto. Bueno, que no se haga daño, es lo que tenemos que decir. Bueno, más cositas. Y aparatos elevadores, lo único que dice es el apartado que los accesorios de elevación, cadenas y cables, etcétera, tienen su normativa específica, tienen su norma. Pues se incluyen dentro del Real Decreto 1644, que es el decreto de utilización, comercialización de máquinas. Entonces, bueno, pues los accesorios de las máquinas, que en este caso son las cadenas, los cables y eso, pues también se incorporan a este decreto. Parecía que eran cosas distintas, bueno, pues se les va a tratar el cumplimiento de las normas del fabricante, de su manual y dentro del decreto 1644. Los aparatos elevadores, aquí habla un poquito del maquinillo y ponen unas normas sobre la estabilidad de la base de apoyo, no se dejarán cargadas las grúas mientras éstas se encuentran en situación de descanso, etc. Se prohíbe transitar debajo de las cargas, estas no se transportarán por encima de personas y si ocurren, hay varios aparatos circulando, pues se establecerán las medidas necesarias. Reseñar un poquito más, ampliar un poquito más los conceptos que ya estaban intrínsecos, pero parece que los vaya aclarando un poquito más. Condiciones específicas de las grúas torres. Bueno, creo que tiene mucha normativa y no necesitamos poner nada más, ni en las grúas torres ni en las autopropulsadas. Todo lo que se dice está en el decreto correspondiente. Las condiciones de los cabrestantes, maquinillos, etcétera, pues no deben utilizarse los cabrestantes mecánicos para realizar tracciones oblicuas, arrancar, eso estaba en todas las NTP desde el año 78, por ahí que empezaron a salir. No deben elevarse con el maquinillo cargas que superen la permitida y también que los conductores del maquinillo deberán de utilizar en todo momento, en función de las características, un cinturón que impida que pueda caerse el operario y si se cae la máquina que no intente cogerla e irse detrás de la máquina, que es el accidente típico del maquinillo. Bueno, y ya no sé qué más que así de nuevos que nos aparezcan por aquí. Almacenamiento de combustible, instalaciones eléctricas. Creo que, aunque hay, como veis, hay ampliaciones, pues no hay. Las condiciones higieno-sanitarias viene a recogerse una cosa de estas en aquellos trabajos en los que por las características que se genera mucha suciedad, tales como, por ejemplo, alquitranados de carreteras, ya lo he enseñado, reparación y mantenimiento de equipos y maquinaria, etc. Y se requiere un mayor deterioro de las prendas cuando sea necesario, con independencia de la fecha. No, lo que quería decir era
que si, perdón, me cambia. Lo que dice ahora es que las instalaciones de higiene sanitarias, si no se puede tener unas instalaciones como Dios manda por la rapidez de los trabajos, etcétera, lo que se tiene que es solucionar como sea, lo que los trabajadores nos necesitan. No sé si alquilar un bajo, no sé si poner un vehículo para que se vaya a 1 kilómetro a hacer pis o lo que sea, pero que perdonarlo porque estoy en una carretera, porque estoy ahí, porque voy a estar 5 horas, no, hay que atender las necesidades de los trabajadores. Una base, después nos vamos de cambiar, nos vamos para allí o lo que sea, el sistema que sea, pero hay que darle solución. Enviarle a la montaña detrás de unos pinos, no. Bueno, y para mí el punto que quería, ya no nos quedan minutos, era el de las funciones del vigilante de obra. Aparecen detalladas las funciones del vigilante de obra que ya estaban. Ahora es la disposición adicional tercera, antes creo que era la primera o la segunda. Yo creo que es fundamental, y estoy pidiendo, tanto lo he pedido al Inbasat como lo he pedido a la Fundación, que deberíamos de aprovecharnos esto, de esta figura. El vigilante de obra en un principio es lo que está en la puerta, que controla a la gente que entra. Pero como la ley, el Estatuto de los Trabajadores dice que el empresario puede elegir de entre sus trabajadores para que le ayuden a las tareas y obligaciones preventivas, pues a esta persona que a lo mejor a primeras horas de la mañana tiene mucho trabajo controlando quién entra y todo lo demás, y al resto del tiempo o parte del tiempo podría dedicarlo a hacer otras cosas, y entonces yo sí que tengo cosas que le puedo decir, todas las que están aquí descritas y que podéis leer. Pero, por ejemplo, por si no están bastante claras aquí, de cualquier máquina, cualquier andamio, un dumper, una retroexcavadora, lo que tú quieras, te dice el fabricante, antes de arrancar la máquina todos los días hay que echarle un vistazo y hay que chequear estos 6 o 7 puntos. Cuando dice todos los días, que es una vez al año, es todos los días. Y si yo estoy cumpliendo todos los días, ¿cómo demuestro que lo cumplo todos los días? En la grúa tenemos un decreto que dice, la inspección diaria de la grúa, si el resultado es favorable, no se escribirá nada. La inspección semanal sí, la quincenal también, la mensual también, las trimestrales de mantenimiento también. Las diarias no se escribirá si es positiva, pero si es negativa, o sea, si no supera la prueba, entonces sí que hay que ir al libro de la grúa y hay una línea para escribirlo. Podríamos copiar esa funcionalidad y decir, bueno, pues este andamio se tiene que revisar todos los días. Pues vamos a ver de los usuarios quién es el que sabe qué 7 u 8 puntos se tiene que hacer, porque seguramente el vigilante de obra no tendrá esos conocimientos de todas las máquinas que hay por ahí, porque al fin y al cabo es un trabajador con el nivel básico. Entonces, lo que vamos a hacer es, le vamos a decir, pregúntale al que está usando la máquina, que sí que debe saber y conocer la máquina, porque para trabajarla y conducirla se ha tenido que leer el manual del fabricante. Entonces, si él lo sabe, le vamos a dar las listas que tiene que checar todos los días, y el vigilante lo que puede hacer es ir y decirle, Pepito, ¿qué tal hoy la máquina? Bien, ¿has hecho todo el checklist y has dejado ahí anotado que está todo bien? Vale, ¿ha salido alguna incidencia? Dame el parte o lo que sea y sabemos todo. Y podamos demostrar que sí que estamos vigilando las obligaciones de inspección diaria de cualquier máquina, de cualquier andamio, que lo tienen por escrito. Si aparte, como aquí dice, le podríamos dar recepción, comprobación de personal, cumplimiento de la normativa interna de las sombras, lo que sea, control interior de las zonas acotadas, comprobación y control del estado de funcionamiento de los bienes en general, del orden y la limpieza, cosas así elementales, las podrían hacer estas personas perfectamente, y dependiendo del tamaño de la empresa podrían necesitar más o menos horas. Pero si no tenemos a alguien que lo hace, pedirle que sea el jefe de obra o el encargado, que revise o se encargue de revisar todas las máquinas, seguro que se quedan por el camino muchas máquinas por revisar. Necesitamos la figura que había antiguamente del vigilante de seguridad, que era más o menos parecida a esta, y podíamos ir viendo cuántas cosas puede hacer y mandársela de estas personas. Según el tamaño, nos gustaría más o menos horas, pero es fundamental. Yo lo he hablado con Ricardo y he querido, hemos pedido una obra para poder probar, a ver qué va la experiencia, y no sale
tenéis muchas prisas por hacer las obras y deberíamos de parar para probar en una obra de cómo va, cómo responde la gente, cómo responden las subcontratas que vienen, las novedades y ir estableciendo con la práctica esto. Bueno, acabo. ¿Queréis que hacer otras preguntas rápidamente? Pues nada. Sí, nada, yo mucho gusto. voy a decir una cosa muy Dile, rápida porque ya nos hemos alargado más de lo habitual. En primer lugar, evidentemente, daros las gracias por vuestro tiempo, por estar aquí y más aguantar hasta el final. Si se va alguno, se le ve enseguida. No hay más remedio. Y luego, nada, en principio, los nombres es también el DNI. Creo que tendremos vuestros correos, si os habéis inscrito. Si alguien tiene dudas, que lo diga, porque para mandaros el certificado de asistencia lo necesitaríamos. Pero si todos os habéis inscrito, que entiendo que estáis aquí el nombre, el tuyo es el que falta, no sé si te había llegado a escribir. O sea, que tienes, lo digo porque si me das el correo por si acaso, porque es que luego no encontramos, ¿vale? Un segundito, dímelo si quieres. Perdona, espera, es que llevo esto aquí que está Ferrero G. Y G te la haces tú. G con Ferrero, G, Ferrero G o G solo. G, Ferrero, G, solo la G, ¿no? G, vale. iCloud, vale. Ah, vale, que es de Apple, ¿no? Vale. .me, me, ¿no? M. No, Es de España, vale. A ver, gferrerog@icloud.es, ¿correcto? Vale. Es la única duda que tenía, simplemente por el hecho de que, como si al no verte en la lista, o es que se ha hecho a última hora o es que no se ha registrado. Entonces, para garantizar que llegue. De todas formas, si no llegase, llamas al colegio y ya está. Y nada, los demás os enviaremos un certificado de asistencia por no imprimirlo y incurrir en ya sabéis que somos pobres. Simplemente os lo haremos llegar a las personas que no me conocían. Si queréis hablar conmigo el mes que viene o al otro, pues pueden dar. Bueno, yo, como al principio hemos tenido problemas con la grabación, la mayoría lo conocéis, pero es Vicente Figueres, ha estado más de 40 años en activo en el Instituto Casar. Ahora ha pasado a mejor vida, se le nota, y bueno, y está colaborando con nosotros con formación, con muchas empresas aportando experiencia, información, incluso desarrollando informes experienciales, etcétera. O sea que es un amigo, como ha dicho al principio, y ya creo que los que hayáis venido a veces lo conocéis. Nada, muchísimas gracias. Gracias.